Siempre oro pidiéndole al Señor que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestro entendimiento para poder entender la palabra y que también abra nuestro corazón para atesorar. Yo espero que usted allí esté anotando, pendiente, gloria al Señor, y participe de la bendición. Y si esta palabra es de bendición para tu vida y de edificación para tu vida, compártela con otros, que también a otros va a llegar esta palabra y va a recibir la bendición. Cuando estamos hablando de revestimiento, estamos hablando de cubrir. El revestimiento es una capa o cubierta con que se resguarda o se adorna algo. Cuando yo veo esta palabra de revestimiento o este significado en sí, me voy por lo menos como a la torta, al pudín cuando se hace, eso que se reparte en las fiestas. Gloria al Señor. Y el pudín está allí, pero viene y le ponen una capa, una cubierta, una cobertura para adornar ese pudín, para adornar esa torta. Y se le pone algo bien hermoso y se le llena allí y queda bien detalladito, bien hermoso, bien bonito. Los que saben de repostería saben cómo es esta cuestión. Y se le pone allí el detalle y queda eso espectacular. Cuando estamos hablando de revestimiento, estamos hablando de eso, de esa cobertura, de eso que está adornando algo. Y yo te quiero decir en esta hora, tú eres el barro y eres la criatura que Dios formó. Y cuando vienes a Cristo te haces hijo de Dios. Y ese barro que está formado sus características como persona. Cuando viene esta persona, este individuo, a los pies de Cristo y recibe a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, hablamos de la salvación que es la gloria de Dios. Entonces viene la gloria de Dios sobre tu vida y viene entonces el don del Espíritu Santo y reposa en ti y te pone esa gracia y te pone ese adorno especial. O sea que tú eres algo adornado, especial para el Señor. Es de esperar que si el Paracleto, o sea el Espíritu Santo, es una persona que descendió en una fecha determinada para hacer su residencia en la iglesia, para guiarla, para enseñarla y para santificarla. Este trabajo que hace el Paracleto, que hace el Espíritu Santo, ya hablábamos de esto en cuanto a la obra del Espíritu Santo, la obra regeneradora en el hombre. Entonces viene el Espíritu Santo y reside en el individuo, reside en la iglesia para guía de ella misma, para enseñanza de ella misma y santificación del cuerpo de Cristo. Hoy lo mismo es para entender las razones o aceptar las razones de su ministerio especial, el ministerio especial del Espíritu Santo. Y es cuando comienza a obrar en la vida del individuo. Cuando el Evangelio, según San Juan, habla y dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre pecador. Entonces, como pecadores, nosotros aceptamos a Cristo para nuestra justificación. Pero es como hijos que aceptamos o recibimos el Espíritu Santo para nuestra santificación. El Espíritu Santo llega ya al hombre que ha sido lavado, comprado con la sangre del Cordero. Y entonces viene el don del Espíritu Santo para santificarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Y cuando estamos hablando de que llega el don del Espíritu Santo, es para la iglesia. La iglesia está ahora recibiendo del Espíritu Santo y está bajo esa cobertura de revestimiento. El Espíritu Santo está con la iglesia. Creo que ayer en estos días te decía, donde la iglesia vaya, ahí va el Espíritu Santo. Y no solamente va el Espíritu Santo con el hombre y la mujer que teme a Dios, sino que también van los ángeles del Señor. Entonces, cuando recibimos a Cristo, recibimos nuestra justificación. Fuimos justificados ante el Padre a través de Jesucristo. Pero ahora, como ya acepto o recibo el Espíritu Santo como don, como regalo,
para nuestra santificación. Y no solamente para nuestra santificación, sino que me da los dones. Y me da el fruto del Espíritu. Primero empieza con el fruto del Espíritu y luego vienen los dones. Yo le decía y le digo a la congregación que por misericordia de Dios pastoreamos, nunca busque un don o un ministerio sin antes tener el fruto del Espíritu. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y para nosotros entender esta palabra del recibimiento del Espíritu Santo como don, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo para nuestra santificación. Romanos capítulo 8, versos 14, dice lo siguiente. 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del hombre de Dios, en la vida del individuo que ha llegado ya al conocimiento del Señor. Revestimiento, ahí está. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Después de la justificación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino para guiarnos. Ahí está la palabra. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, hemos sido libres. El Señor Jesús expresó una vez esta palabra y dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Llegamos a Cristo, recibimos a Cristo, fuimos justificados. Ahora tenemos el espíritu de poder del Espíritu Santo de Dios. Y hemos recibido este espíritu no para seguir en esclavitud, ni para seguir en temor, sino para adorar y glorificar al Señor. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos con autoridad, que ya se nos delega ahora a Abba Padre, a nuestro Padre Celestial, a nuestro papito Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu da testimonio al Espíritu de Dios de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque el trato de Dios ha venido sobre nosotros y comienza el fluir del don del Espíritu Santo en nuestras vidas y comenzamos a orar. Y comienza el fluir del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y comenzamos a ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo comienza a ministrarnos y a tratarnos a través del don, a través del fruto del Espíritu, y comenzamos a ver las bendiciones del Señor. Y el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo que le escribe a los romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, también somos herederos de Dios. Heredamos de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Y somos coherederos con Cristo. ¿Y qué heredamos con Cristo? Heredamos la resurrección, heredamos la vida eterna, heredamos la paz que nos da el Espíritu Santo, porque somos coherederos con Cristo. Heredamos de Dios todo lo que Él tiene. Somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo heredó, todo lo que Cristo recibió del Padre, lo recibiremos nosotros también. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Es el mismo Dios el que envió al Espíritu Santo en nuestros corazones,
el cual hace que nosotros tengamos la seguridad y podamos estar allí seguros de que Dios es nuestro Padre y que Él envió a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas para darnos vida en abundancia. Y no solo envió a Cristo para darnos vida en abundancia en esa obra de justificación, en esa obra de redención, sino que también envió al Espíritu Santo para regenerarnos y para que tengamos la confianza y la seguridad de que somos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por eso es que nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos, hacemos énfasis en que hay que ser hijos de Dios. La gente nos dice, es que todos somos hijos de Dios. No, eso no lo dice la palabra del Señor, eso no lo dice la Escritura. Somos todos criaturas de Dios, todos fuimos creados por Dios. Pero para poder ser hecho hijo de Dios, tengo que acceder al paso que me da la palabra de poder ser hijo de Dios. ¿Y cuál es ese paso? Recibir a Cristo como mi Salvador. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe. ¿Recibe qué? Lo que el Señor envió, lo que el Padre envió. A todo aquel que le recibe le dio la autoridad, le dio el poder de ser llamado hijo de Dios. Y cuando recibes a Cristo y eres hijo de Dios, entonces estás siendo justificado ante el Padre Celestial a través de Jesucristo, y luego viene el regalo, el don del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está y mora en tu corazón, entonces hace que tú clames con seguridad, creyendo que Él es tu Padre Celestial y que Él es tu proveedor. Y el Espíritu Santo pone en ti paz y pone en ti seguridad. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en Él, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Oímos la palabra de verdad. ¿Y qué oímos? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buenas nuevas de Dios para nosotros los hombres. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces estamos siendo revestidos, tenemos esa cobertura, está allí el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Pero estamos hablando de eso, de recibir el don del Espíritu Santo como nos dio ese regalo. Porque ya fuimos justificados ante el Padre y ahora tenemos ese don. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, versos 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Pedro está hablando aquí de la elección que Dios hizo para con nosotros. Dios Padre, dice allí, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fuimos elegidos por el Padre a través de Cristo. Fuimos justificados y ahora en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, con el regalo, o con el don del Espíritu Santo, o con la presencia del Espíritu Santo, o con la persona del Espíritu Santo, entonces somos santificados. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Luego de ser justificado en Cristo Jesús, ahora tengo la santificación en el Espíritu Santo. Te vengo hablando del don del Espíritu Santo. Vamos a ir nuevamente al libro de Hechos, donde iniciamos.
y ya hablamos de esto, pero quiero recordar un poquito para seguir hablando de lo que es el revestimiento del Espíritu Santo. Cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos adorna. Y nos da la cobertura o nos da el revestimiento del Espíritu Santo para que tengamos en cuenta que somos no solamente hechura suya, sino que somos pertenencia de Dios, que pertenecemos a Él. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la Escritura lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este pasaje de Hechos 2:38 muestra lógica y cronológicamente que el don del Espíritu Santo es subsiguiente al arrepentimiento. Hay un arrepentimiento, fuimos justificados por el Padre a través de Jesucristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces viene después de ese arrepentimiento el don. Dice, y recibiréis, allí está, el capítulo 2:38, lo acabamos de leer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibimos el perdón de pecados porque nos arrepentimos, y entonces, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibimos este don por el arrepentimiento. Este arrepentimiento incluye ser obedientes y creer que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es lo que te acabo de decir, lo que te acabo de enseñar, lo que te acabo de hablar. Fuimos justificados y ahora recibimos el don del Espíritu Santo, y esto incluye que yo entonces sea obediente y que creamos que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y cabe entender que el Espíritu Santo ya nos ha regenerado, haciendo la obra, perfeccionándola cada día en nosotros. Todos los días vamos aprendiendo, todos los días vamos recibiendo la bendición, todos los días vamos conociendo al Señor, todos los días vamos teniendo esa firmeza, esa seguridad, y vamos recibiendo madurez espiritual. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Quiero que tengamos en cuenta algo, y es muy necesario que esté allí, porque algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué tanta gente en la iglesia que como que no ha entendido esta parte? ¿Sabe por qué? Porque el corazón no arrepentido, escúchame bien, el corazón no arrepentido no recibe el regalo, el don del Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. Y Él es el que sabe qué individuo se ha abierto a Él y qué individuo se ha arrepentido. Y entonces puede venir sobre Él el don del Espíritu Santo. Porque el don del Espíritu Santo viene después de un arrepentimiento. Viene el regalo porque se arrepintió y ahora recibe, entonces se le da un regalo, se le da una garantía, se le da una bendición. Y hay un ejemplo aquí que le conocemos como en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante, bastante larga la escritura, pero quiero leerle ese ejemplo de Simón el Mago. Este hombre se convirtió, según las estadísticas. ¿Cuánta gente no tenemos en nuestras estadísticas? Hizo la oración de fe, se convirtió, sí está yendo a la iglesia ahí, está con los apóstoles, está siguiendo. Mira, este hombre era amigo, allegado de Felipe, y estuvo ahí. Pero cuando vio que se manifestaba el poder y el don del Espíritu Santo en los apóstoles y estaba la gloria de Dios manifestada, él quiso como que con su plata, con su dinero comprar de ese poder. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca juntamente contigo. Voy a leer unos versículos de este capítulo 8 para que miremos la historia y podamos entender de lo que estamos hablando. El corazón no arrepentido no recibe el regalo o el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículos 9 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios.
O sea, este hombre con sus artes mágicas engañaba a la gente y la gente decía que esto era el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿y qué estaba hablando Felipe y qué habían creído? Felipe estaba anunciando el evangelio del reino de Dios y anunciaba el nombre de Jesucristo. Y entonces cuando esta gente oyó a Felipe, dice que se acercaron al Señor, se convirtieron al Señor, lo que había dicho Pedro ya, convertíos y arrepentíos y bautícese. Entonces se bautizaban hombres y mujeres, porque ahora habían conocido el verdadero poder de Dios, el mensaje de salvación. También creyó Simón mismo. O sea, Simón también creyó a lo que Felipe estaba anunciando y estaba diciendo. Y se bautizó, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Estaba con el que anunciaba el evangelio. Y se tenía que tener por entendido de que era un hombre que tenía que aprender de Felipe, porque ya se había convertido y se había bautizado. Y dice que viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre llamado Simón el mago ahora ve que el poder que está pasando a su alrededor es más fuerte y más poderoso que lo que él practicaba anteriormente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y entonces llegaron Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya habían recibido a Cristo, ahora reciban el Espíritu Santo, reciban el don del Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago, aquel que practicaba la magia y que ahora estaba allí con los cristianos que andaban con Felipe, allí está, en Samaria. Entonces cuando él vio esto, dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El Espíritu Santo no entra o no llega donde no hay un corazón no arrepentido. O sea, el corazón no arrepentido no recibe el regalo, el don del Espíritu Santo. Le dice Pedro allí enseguida, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es necesario que nuestro corazón arrepentido esté para recibir ese don maravilloso y majestuoso del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi amado que me escucha, hermana, hermano, amigo que me escuchas, debemos entender que de la misma manera que hay una fe hacia nuestro Señor Jesucristo para la salvación, debe haber también una fe hacia el Espíritu Santo para poder y consagración. Porque no es solamente creer en la salvación a través de Cristo. Hay que creer en el poder y consagración del Espíritu Santo para nuestras vidas. Gálatas capítulo 3, versículos 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Es la pregunta que el apóstol le hace a los hermanos de Galacia, que después de estar viviendo en el fluir del Espíritu, ahora se estaban yendo a las obras de la carne, y entonces el apóstol les hace o les llama la atención y les da una exhortación en cuanto a esto. El versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, esto es en fe. Recibir el don del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo en nuestra vida es en fe, al igual que se recibe a Jesús en fe para nuestra salvación, para nuestra justificación. También debemos tener en cuenta que Jesús también fue bautizado, y la Escritura declara que mientras Él oraba, se abrió el cielo y descendió sobre Él el Espíritu Santo. Preste atención a esto que es interesante. Cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, gloria al Señor, Él estaba allí recibiendo el bautismo, y de la manera como un individuo, un creyente, una persona que llegue y recibe a Cristo, recibe el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús está siendo bautizado, también dice la Escritura que el cielo se abrió y vino sobre Él el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. ¿Me das el tiempo? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, estoy leyendo Lucas capítulo 3 versículo 21, también Jesús fue bautizado, y orando, dice la Escritura, el cielo se abrió. Versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre Él. Descendió el Espíritu Santo sobre Cristo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Había alguna palabra? ¿O había alguna promesa? ¿O había alguna profecía para este suceso? Claro que esto que estaba allí tenía que cumplirse al pie de la letra. Lo que está aconteciendo en la vida de Jesús es lo que el profeta anunció y dijo. Y todo lo que estaba escrito de Jesús, todo lo que estaba escrito de Él, tenía que cumplirse. Isaías capítulo 11, versículos 2. Mira lo que habla del reinado justo del Mesías. Habla este capítulo. Voy a leer el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. De allí viene Jesús. Y dice el versículo 2, sobre esa persona, sobre ese individuo que vendrá y que será el Rey justo, llamado Jesús, sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Reposará espíritu de sabiduría, reposará espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando está recibiendo allí y dice que se abrió el cielo y vino el Espíritu Santo, es lo que está aconteciendo allí, que se había dado a través del profeta Isaías lo que tendría o vendría: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre el Mesías, sobre Jesús. Y esta palabra se cumple al pie de la letra. Literalmente se cumplió este pasaje sobre la vida de Jesús, el Hijo de Dios, allí en el Jordán, cuando está siendo bautizado por Juan el Bautista, cuando Dios le envía el Espíritu sin medida. Juan 1:33. Bendito el nombre de Jesús. De la manera como está el Espíritu Santo con Jesús, está con la iglesia. Y la iglesia está aquí porque el Señor le ha dado la palabra, la promesa de estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Capítulo 1 de Juan, versículo 33. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista,
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice, y yo le vi, dice Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Porque cuando él estaba allí, oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 3, versículo 11. Bendito el nombre de Jesús. Y yo a la verdad os bautizo en agua, sigue hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Él, Cristo, derrama el poder, derrama el don del Espíritu Santo sobre aquellos que le piden en oración. Y tengo las citas aquí, pero el tiempo no me da para leerlo porque el tiempo se nos fue. Te las voy a dictar para que veas allí cómo el poder de Dios viene a nuestras vidas a través de Cristo. Dice, ahora Él, Cristo, Él recibió el poder, recibió la unción, recibió el Espíritu Santo. Él derrama el poder y da el don del Espíritu Santo sobre aquellos que le piden en oración. Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 23. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 3, 11 lo acabamos de leer. Juan capítulo 3, versículo 5. Y Tito 3, capítulo 3, versículo 4 al 7, especialmente el versículo 5. Voy a leer Tito y con esto terminamos. La gloria y la honra sea para el Señor. El revestimiento del Espíritu Santo. Estamos revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y Dios nos lo ha dado como poder y como autoridad. Y allí lo tenemos. Y estamos allí cubiertos con la sangre del Cordero, pero también estamos revestidos con el poder del Espíritu Santo y tenemos los ángeles de Jehová a nuestro favor. ¿Qué más pide la iglesia? Por eso es que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso dice el Señor, y el juicio comienza por casa. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Hablando de que Cristo derrama el poder y el don del Espíritu Santo, quiero terminar con esto. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fuimos justificados en Cristo Jesús. Y en el Espíritu Santo tenemos el lavamiento, tenemos la regeneración para entender el propósito y tener la esperanza de una vida eterna. Mi amado, mi amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Esperando en Cristo Jesús que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Que la reciba en el corazón y entienda que usted como iglesia tiene la cobertura, tiene el revestimiento del Espíritu Santo, pero sobre todo aquellos corazones que han llegado arrepentidos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu gran amor y tu misericordia. En esta hora, Dios mío, yo te doy gracias por cada vida que está allí, Señor, en línea en esta hora. Por los que vendrán, Señor, cuando este mensaje, este video, esta palabra sea compartida. Pido por ellos y que esta palabra haya sido de bendición a sus corazones. Que sus oídos hayan sido abiertos para poder oír y entender esta palabra. En Cristo Jesús
Pedimos que tu gracia, que tu misericordia, que tu amor, que el don inefable del Espíritu Santo siga con nosotros hoy y siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.